Bienvenidos equipo a otro episodio más de Todos Somos Vendedores, el podcast específicamente para ustedes, vendedores, creativos y emprendedores que se respetan. Y hoy tengo el placer de tener las tres fórmulas en una. En este podcast tenemos las tres, un empresario, un vendedor y un creativo. Bienvenido Oscar, ¿cómo le va? Amigo, qué gusto. Bien, Cuéntanos contento. de ti, Oscar. Háblanos un poco de ti, a esta comunidad bueno, a ti te conocen mucho acá en México. Esta comunidad es en Latinoamérica, así que muchas personas no saben quién es Oscar. ¿Por qué ese Oscar emprendedor, vendedor y creativo? Pues, pues yo creo que por necesidad, ¿no? Porque originalmente no tenía yo en el mapa ser un vendedor, pero a mis 51 años ya no me da pena nada, ya platico y hago de todo. No, la verdad es que muchas gracias por la invitación, qué buen proyecto. Y sobre todo compartirlo desde otro ángulo, ¿no? Porque las ventas son, yo creo que, no sé si la ciencia, pero el tema que sí se ha estudiado y del que se ha escrito muchísimo. Y hay grandes vendedores en toda la historia, ¿no? Bueno, la historia contemporánea de la administración y de los negocios. Y yo creo que hay muchas cosas muy vigentes. Pero una de ellas es que nadie nos enseña a vender. Y entrar en una escuela de ventas, no, o sea, es como raro, porque además te enseñan cosas que creo que no sirven. Ajá, es el problema ¿Sabes? de hoy en día, ¿no? Entonces, nadie te enseña a vender, nos enseñan a presumir, Ajá. que yo creo que por ahí empieza la vendedera, ¿no? O sea, oye, es que eres muy presumido, siempre hablas de ti, pero yo creo que ese es el primer paso para que se nos quite la pena y para entender que no se trata de un asunto de ego o un asunto de, sí, de personalidad rebasada. Yo creo que cuando empiezas a hablar de ti, empiezas a ensayar las ventas, ¿no? Vendiéndote tú mismo. Claro, claro, sí. Y oye, cuando queremos ligar a alguien, cuando queremos tener una amiga, un amigo, cuando queremos un trabajo, cuando queremos comprar algo, empezamos a entrar en contacto con ese aspecto de la venta siendo compradores. Porque todos somos vendedores realmente, ¿no? Claro, pero tenemos un gran universo de vendedores que nos están dando lecciones todo el tiempo. Cuando tú llegas a comprar unos zapatos y te atiende una chica espectacularmente amable, decente, sonriente, que no se cansa y que te trae 80 números y 40 colores y termina con una sonrisa y te hace la factura y te dice gracias, uno se va. Ese servicio, ese Sí, placer de haber sí. hecho negocios ahí. Entonces ya sabemos qué es lo que es vender, ¿no? Que es generar esa satisfacción. Entonces, claro, hay muchas cosas que se venden mucho más fácil que otras, pero también hay gente que desperdicia un poco la oportunidad de vender. Entonces, yo me di cuenta que había cosas que me gustaba hablar de mí, por supuesto, que me gustaba, pero después entendí que hablar de mí me podía dar dinero si lo hacía de la forma correcta, ¿no? Y me di cuenta que no importaba lo que yo hiciera, porque hay algo que tú no sabes, pero soy maestro de yoga y meditación Ah, hace sí, también. 20 años y doy clases. Bien. Y soy numerólogo y doy consultas. Y entonces todo eso lo vendo, pero no lo vendo yo. Yo hago un buen servicio un día, ¿no? O hago una buena clase y me recomiendan. Entonces, eso es empezar a generar ganancias residuales de alguna manera, ¿no? Crear una red, crear contactos que te recomienden y claro, estarles avisando de, hola, ya llegó el maestro, ya llegó el, ¿no? Entonces creo que de ahí empiezas a cobrar muchísima confianza en ti mismo, ¿no? Y Oscar, a mí me impresionó mucho, conociendo tu background de empresario y en un tema de ventas. No lo conoces, pero justo empezaste en tu carrera también en IBM, en un tema de ventas B2B, de donde yo vengo. Sí. De hecho, en los años en que tú estabas en IBM fuimos competencia. Yo trabajaba para Digital. En ese momento éramos Sí. dos empresas muy grandes en el mundo de tecnología, IBM y Digital. IBM está viva, Digital no. Y luego has pasado por muchas otras áreas. No quiero hablar todavía de la parte del arte y esta venta que haces a nivel de artista, pero luego hoy en día trabajas en este negocio de multinivel, estás trabajando a nivel de B2C, a nivel de venderle al usuario final. ¿Cómo ha sido ese cambio? Yo no tengo esa experiencia. Yo soy un vendedor 100% a nivel de empresarial. ¿Cómo pudiste hacer ese cambio entre el B2B y el B2C?
Mira, por necesidad. También necesidad. O sea, al final te das cuenta que un empleo te da solamente un sueldo. Y cuando tú tienes sueños y tienes aspiraciones, puedes efectivamente soñar. A ver, todos creo que queremos y deseamos algo, ¿no? Sí. Mejor de lo que tenemos o de lo que conocemos. Y entonces ahí es cuando empiezas a hacer cuentas, ¿no? Oye, me quiero ir a Europa, oye, quiero ir a Cancún, oye, me gustaría ir a visitar San Juan, Puerto Rico. Bueno, pues entonces me quiero ir en barco o me quiero ir en avión. Quiero salir de México o de Miami. Y ahí es cuando empiezas a negociar. Todo el tiempo te estás vendiendo a ti cosas. Todo el tiempo te estás vendiendo ideas y fórmulas creativas para alcanzar tus metas. El tema es que a veces somos muy complicados. Muy. Y nos vamos por las rutas más largas o más, digamos, las pendientes más curvosas, en vez de decir, a ver, lo que tengo que hacer es tomar una decisión, ser disciplinado y llegar. Si ahorro, llego. Si gasto, pues no llego, ¿no? Entonces creo que ahí empieza. Yo me di cuenta justamente que mis habilidades de venta estaban relacionadas conmigo. Por eso empezamos esta plática así, ¿no? Estando yo en IBM, yo la verdad es que pues sí era un ambiente padre, pero yo no soy tan técnico. Yo tengo un poco más un espíritu artístico y quizá mediático. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a dar un poquito de luz y color a mi vida, no? Entonces me empecé a juntar con mis amigos a pintar en el patio de una casa ahí en Polanco, porque me gusta el arte. Y entonces los invitaba y les decía, chavos, nos vemos a las 10, vamos a estar a las 2, pedimos una pizza y nos vamos. Ah, órale, tráiganse un cuaderno, sus colores o sus pinturas y aquí vemos qué hacemos. Y así empezó. Y se empezó a correr la voz. Y entonces había gente que decía, oye, ¿y yo puedo ir y tomar una clase? Sí. Oye, yo puedo ir y me puedes hacer un cuadro. Oye, y entonces, pues a todos les dices que sí. El boca a boca con el servicio, ¿no? Así es. Entonces de ahí empezamos. Bueno, después empezaron a suceder otras cosas. Empecé a dar mis primeros pasos a leer de los grandes vendedores, de John C. Maxwell, bueno, tú los conoces, correcto, ¿no? De Eric Worre. Y ahí me empecé a dar cuenta que sí había algo que estaba vinculando mi actividad con la riqueza. Que lo que yo podía, que era lo que platicábamos hace un momento antes de entrar al programa, ¿no? Que pude entender que el trabajo en equipo era muy importante. Ir a pintar yo solo tenía un valor, pero que estuvieran mis amigos exacerbaba ese valor, ¿sabes? O sea, lo hacía más grande. Háblame de eso, precisamente, claro, de ese trabajo en equipo. Claro. Ellos empezaban a entusiasmar y ellos aportaban ideas y ellos traían a más alumnos o más clientes. Y entonces mi idea, que era una, se convertía en la idea de 5 y en la idea de 10 y en la idea de 20. Y terminando el primer año de este taller, pues hicimos una exposición y vendimos cuadros. Entonces, algo que surgió como un hobby terminó siendo un negocio, ¿no? Que nos dejó una dinero. Consecuencia, ¿no? Claro, nos dejó una satisfacción, pero también dinero. De ahí entendí que más valía el esfuerzo de un equipo que mi propio esfuerzo, ¿no? Esto lo dijo el primer billonario norteamericano, ¿no? Yo prefiero tener el 1% de un equipo de 100 personas en cuanto a esfuerzo que mi 100%. ¿Por qué? Porque habrá uno dentro de esos 100 que del 5, que del 20 o que del 100 y se multiplica expansivamente. Yo sé que en esencia voy a dar el 100, ¿no? Porque estoy comprometido con mi causa. Pero si además inspiro a que la gente, o ayudo a que la gente se inspire y se motive, y entonces aporte al proyecto, creo que esto va a ser una onda expansiva. Y ahí es en donde estamos todos ya ganando. Ahí entendí que el trabajo en equipo era fundamental. Después entré a trabajar a un espacio de producción. Los medios, por fuerza, Elis, requieren de esta mentalidad, claro, de apoyo. No es más ni menos el que jala un cable y pone un micrófono. Al contrario, ¿no? Todo el mundo quiere ser el director, todo el mundo quiere ser la estrella, pero la verdad es que quien sube el volumen y baja el volumen en la consola es el rey de la producción en ese momento. Y todos lo tenemos que entender, ¿no? Entonces, con esa mentalidad también de haber hecho medios, dije, bueno, vamos a hacer un equipo en donde todos aporten. Y pues trabajé en un grupo de medios especializados en autos muchos años,
siguiendo un poco esa fórmula, ¿no? De empoderarnos, de apoyarnos y de sacar a la luz el talento de todos. Mucha gente me decía, tuve la gerencia y la dirección general de un grupo de medios, y me decían, llegábamos a una junta y me decían, bueno, ¿qué has decidido? Yo decidí escucharlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué van a aportar, no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? A ver, tú pon la idea. No, pero es que tú decides. Bueno, a lo mejor yo voy a tener en algún momento un voto, pero aquí todos aportamos. Y eso a la gente a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Yo cuando llegué a ese trabajo dije, ok, señores, pues gracias, díganme qué voy a hacer. Y me dijeron, no, Oscar, tú vas a decir qué se hace. Y cuando te dan la batuta, ¿sabes? No nada más del emprendimiento, sino del liderazgo, empiezas a creértela. Entonces, trabajar en equipo es importante, pero el liderazgo es fundamental. Y a veces lo turnas, a veces sigues a alguien, a veces te siguen a ti. Y cuando esto sucede debes entender que en todo momento aprendes. En todo momento estás aprendiendo. Y alguien va a aprender de ti, de lo poco o mucho que sepas. Incluyendo Conchando aprende uno, ¿no? Correcto. ¿Y así qué pasa? Que viene otro de los milagros de las ventas o del emprendimiento, que es la duplicación. Hoy, a 13, 14, 15 años de haber dejado este espacio, hay más de 5 editores encargados de medios de comunicación de autos que trabajaron conmigo. Y que a lo mejor no me pasan un cheque en agradecimiento todos los meses, pero que cuando me ven me dicen, esto yo lo aprendí contigo. Yo aprendí a trabajar así por ti. Yo aprendí esto estando en AutoExplora, ¿no? O en el medio en donde estuve. Entonces, eso para mí es una ratificación de que trabajar en equipo paga. Si ahora lo hacemos con un negocio en donde todos nos ayudamos y generamos una utilidad revolvente, bueno, pues creo que estamos... Tiene un mejor retorno de inversión, ¿no? Y sabes que recortamos el tiempo de nuestra pensión o nuestra jubilación claro. y nos dedicamos a ser jóvenes y felices ricos. Toda la vida. Oscar, me llama mucho la atención esa área de liderazgo. Fíjate que empezamos nosotros trabajando un tema y queremos apoyar a la comunidad que aprenda el tema de cómo nosotros queremos, por qué somos vendedores. Pero tocaste un tema importante que nosotros hablamos mucho en la comunidad, es que un vendedor tiene que ser un líder, ¿no? Porque al fin y al cabo, si quieres sacar un buen producto o quieres trabajar y llevar una buena solución a un cliente, depende de mucho, ¿no? ¿Cuán importante es el papel de liderazgo en la venta? Pues es muy importante porque el liderazgo es el que se ve cuando te levantas temprano, cuando te arreglas para triunfar, cuando tu mentalidad está puesta no en quién eres hoy, sino en quién quieres ser mañana. Y nadie te roba el sueño. Entonces, en el momento que tú sales de tu casa, ¿no? Cierras la puerta, ese aire que cambia entre tu casa y la calle es el que te debe llenar los pulmones, el que te debe llenar la mente, ¿no? Y que te debe hacer andar. El liderazgo comienza contigo. Así es. No necesitas tener a 4, 5, 10 personas. Fíjense qué buen tema. El liderazgo comienza contigo. Si tú puedes liderarte nosotros mismos, entonces puedes liderar también un equipo, ¿no? Si no te puedes liderar vos, no. Es correcto. Y además, a veces no entendemos y no vemos más allá de lo evidente, ¿no? Como los superhéroes. Y creo que aquí los superhéroes nacen de observar al ser humano. O sea, tú, yo, todos somos un poco un superhéroe, una superheroína. Pero, por ejemplo, si tú lo ves así, hay gente con la que yo trabajo que ganan miles y miles de dólares aquí en México haciendo su trabajo. Y yo los veo y digo, ay, esta como que no habla muy bien. Ay, este como que les hacen falta unas clasecitas ¿no? De desenvolvimiento. Ajá. Tiene que leer más. Y aún así gana 10 veces más que yo. Yo tengo que aprender lo que está haciendo. Obvio. Y tengo que observar que no importa la forma, sino la motivación que te está llevando a conseguir tus resultados. Porque yo prefiero a una persona que no hable bien, pero que me demuestra su apoyo, que está conmigo cuando lo necesito y que me ayuda a resolver los temas importantes en mi negocio, antes de criticar la forma, ¿no? Entonces, en México
¿no? Probablemente en algunos espacios en América Latina seamos iguales, ¿no? Un poco nos criticamos, un poco nos vemos así como a través de la pantalla, a través de la imagen. Pero la verdad de las cosas es que la mejor versión de cada uno es ser nosotros mismos. Y desde ahí, con disciplina, con entusiasmo, hay días que te levantas con pocas ganas de... Sí, oh. Porque no te sientes bien, porque comiste palomitas en la noche y estás hinchado, no sé, ¿no? O te echaste una cervecita de más y estás indispuesto. Pero la verdad es que eso también forma parte del reto y de la vida, ¿no? Poderte sacudir ese momento no tan agradable y recordar tu sueño. Entonces, Elis, yo te preguntaría a ti, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Es que me encanta el concepto porque estoy tratando de amarrar, la verdad que la conversación me gusta mucho, Oscar, en no solamente el sentido de la parte de empresarial, la parte de, de vivir lo que tú estás haciendo, ¿no? De que lo que comenzó por una necesidad se convirtió en tu pasión de vida, ¿no? En lo que estás trabajando. Por eso es que yo hago también lo que yo hago, ¿no? Ese sentido de que lo que comenzó en una necesidad, como para muchas personas, para esa venta que decir, no, voy a vender por una necesidad, y se convierte en una profesión, se convierte en un oficio porque amamos lo que estamos trabajando. Claro. Y comentaste el tema específico, Oscar, en cuanto a... Me gusta mucho el punto específico cuando estabas en el tema del arte. Háblame cuando estaba esa primera venta de arte. ¿Cuándo fue la primera vez que vendiste algo que tú creaste? Porque empezaste en IBM, que revendía servicios, obviamente tecnológicos y demás, pero cuando tú vendiste algo que tú creaste con tus propias manos, ¿no? Que fue el fruto de eso. ¿Cómo lo lograste posicionar? ¿Cuál fue esa venta? Háblame de esa primera venta. Pues mira, recordé cuando estaba en la primaria y vendí un vaso de agua de limón en el verano, ¿no? Afuera de la casa. Entonces, después de 30 años de empleado, me di cuenta que no había llegado a donde yo quería, ni en lo emocional, ni en lo financiero, ¿no? Yo creía y apostaba que trabajar en equipo, ojo, era importante, pero es más importante entender que tú, con el liderazgo y con tu visión, puedes crear un equipo que a la vez cree equipos. Bueno, creo que el tema del arte fue mi primer gran empresa, ¿no? O emprendimiento, porque solté todo lo que yo sabía. Yo estaba ya muy cansado de ser empleado. Me he cansado varias veces de ser empleado. No se cansen, sean emprendedores desde un principio, ¿no? Me cansé varias veces y esta vez me cansé y dije, bueno, ahora voy a hacer algo que me llene el espíritu. Siempre te tiene que llegar el espíritu lo que haces. Bueno, total que empecé a hacerlo, trabajé muy duro y empecé a pintar y a crear cosas pues ya mejores que lo que tenía en aquel taller de los amigos. Entonces estuve en una escuela muy importante y sometiéndome al rigor del estudio, de la disciplina, a leer, a entender, a estudiar. Y entonces, claro, lo que empecé a pintar pues era mejor y era más bonito. Y un día me ofrece un galerista y me dice, oye, Oscar, mexicano, pues ¿no te gustaría dibujar y pintarme y traerme toda tu obra? Yo me encargo de moverla. Y le dije, claro. Yo ya tenía muchos años vendiendo, yo ya tenía muchos años en los negocios, ¿no? Bueno, como empleado y pues me daba cuenta y me dice, bueno, pero mira, tú me das esto y pues yo lo voy a vender en 100 y te voy a pagar 10. Entonces dije, pues te agradezco mucho, pero yo ya lo vendo en 100 y me quedo con el 100. Y no todos los artistas tenían la desfachatez que yo, ¿no? Es decir, a ver, unos eran más jóvenes, otros empezaban y eran más tímidos y pues a lo mejor les daba penita salir y hablar y no se juntaban con sus amigos a pintar y no platicaban, pero sí tenían un gran talento. Y ellos pues son muy importantes, venden muy bien, les pagan muy bien, imagínate, viven bien con el 10%, ¿cómo vivirían con el 100%? ¿No? Ahí me di cuenta que efectivamente el valor de mi trabajo se lo daba yo. Y que eso también a mí me iba a dar una responsabilidad de no bajar la guardia, de no sentarme en el sillón a ver la televisión, ¿no? Nada más. Sino que A esforzarte, a trabajar más. cada minuto que decides levantarte y poner en acción tu talento y hacerlo, es dinero en ciernes, que va a llegar, por arriba, por un lado, por atrás, por abajo,
por algún lado, pero que tú estás creando este ambiente de prosperidad y de retribución, ¿no? Oscar, cuéntanos un poquito a la comunidad. Cuando estuvimos hablando antes aquí en Tras Bastidores, justo en el área cuando te fuiste a trabajar en el tema del arte, tuviste una experiencia de fracaso. Esa experiencia porque no todo es color de rosa, ¿no? En la vida siempre vamos a tener nuestras turbulencias. Sí. Y cuéntanos un poquito a la comunidad esa experiencia de fracaso cuando ibas a entrar a esa escuela de arte, que, ojo, luego ya dijimos que luego pudiste inclusive vender tu arte, Sí, sí. pero háblanos de ese fracaso y por qué saliste de ese fracaso. Mi porqué era muy claro. Yo quería ser feliz con lo que hacía, ¿sí? No tener un jefe, no tener una responsabilidad y quería yo ganar mucho dinero. Entonces, ganar mucho dinero haciendo lo que me gustaba y el arte me encanta. Entonces, mi porqué estaba muy claro, ¿no? Quería yo tener libertad e independencia financiera. Entonces, me di cuenta que, bueno, pues quien era yo era una parte de mí, ¿no? Es decir, un empleado con un traje y una corbata y que iba, un traje de medio pelo, la verdad es que no era muy buen traje, porque tampoco me alcanzaba para uno muy bueno. Y de alguna manera yo, con quien era, fui a hacer mi examen a la Escuela de Arte, una escuela muy exigente, y según yo sabía que me había preparado, ¿no? Había hecho algunas cosas, pero la verdad es que no. Y me topé después de varias pruebas con un maestro muy rudo, que por supuesto que me vio y me evaluó en el aspecto y me leyó claramente, ¿no? Vio a través mío y dijo, Este no va. ¿Qué le pasa, no? Este no pertenece a este gremio. Y entonces decidió, me hizo preguntas muy ultra mega difíciles, ¿no? Y me reprobó. Oh. Y ahí me di cuenta, estaba yo un paso antes de llegar, digamos, a la gran final de las varias pruebas, porque la de talento le había pasado, la, digamos, de habilidades, pues para dibujar, esculpir, todo esto lo había hecho bien, pero a él no, simplemente no le gusté yo, ¿no? Y me salí, pues, derrotado, pero dije, a ver, él puede pensar lo que sea, yo me gusto a mí. Y regresé y estudié más, me metí a más clases, y cuando volví a hacer el examen un par de años después, pues la verdad es que al final, cuando llegué al panel de maestros, el director de la escuela me dijo, Oscar, has hecho un gran examen. Sabes mucho, te has preparado mucho. ¿Tú crees que vas a encontrarte en un ambiente apto, en donde a lo mejor hay chavos que llegan y no se han bañado en 5 días, en donde usan chanclas, en donde a lo mejor la ropa pues no la lavan? ¿Tú te vas a sentir a gusto en este espacio? Le dije, bueno, pues si ves un día que vengo yo ya muy sucio, pues sí, dime, para que recuérdame que me tengo que bañar, ¿no? Entonces, creo que sí, claro que la vida te presenta retos y a veces fracasas, ¿no? Y no solamente eso, que es lo que quiero dejar el mensaje. Fracasaste, luego entraste, lo lograste y luego pudiste vender tu arte, Oscar. ¿Y qué mensaje, para cerrar, Oscar, qué mensaje le puedes dar a esta juventud que nos está mirando precisamente de eso? Con todo esto que viene de las ventas, y la verdad es que te lo aplaudo, ¿no? Los dos nos hemos dedicado a esto toda la vida, pero en base a esos retos, todo esto que hemos vivido, que has vivido, que has tenido esta experiencia, ¿qué le puedes dejar a esta comunidad? Uy, pues ten muy claro tu porqué. O sea, que nadie te robe el sueño, que nadie, nadie. Platícaselo a la gente, unos te van a decir que padre, otros no. Y some will, some won't, so what? Algunos querrán, otros no. ¿Qué importa? Tú mantente firme en tu sueño. Entonces, lo peor que puedes hacer es no hacerlo, Claro. no seguirlo. Y nunca te rindas. ¿Por qué Y- te vas a rendir? La Y vida nunca, es eso, ¿no? y nunca olviden su porqué, comunidad. Esa es la razón principal de este podcast, poderle darle a ustedes las herramientas necesarias para poder empoderarlos a ustedes, esos vendedores, emprendedores y líderes que se respetan.